Así es, bueno, doctor, qué bueno verlo nuevamente, porque estuvimos haciendo los programas desde Costa Rica y lo veíamos ahí en el monitor, pero poder estar aquí en Dallas nuevamente y compartir un rato. Y lo que me gusta más del miércoles, que todos tal vez quisieran tener la oportunidad, pero no todos la tienen, pero después de que salimos en vivo del programa, los que están viendo en vivo, pues tenemos la oportunidad de salir a comernos alguito y compartir y hablar, y esos momentos los extraño. Y claro. Así que hoy reanudamos. Así es, echamos un taco hoy. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, aquí con la temperatura que ya bajó de casi de los 100 que estábamos a 70. Buenísimo. Un aguacerazo en la mañana tremendo aquí en Dallas, tremendo. Bueno, mis vacas felices. Claro. Pero bueno, saludamos a todos los que nos están viendo en los diferentes países. Quería preguntarle porque, no sé cómo explicar. Hay como mentalmente dos formas diametrales de ver las cosas, ¿verdad? Está la forma como un poquito más conservadora. No sé si tenemos alguna parte en la mente, ¿verdad?, más activa, y la parte liberal que tiene tal vez otra parte en la mente. Esa es la única explicación que yo puedo dar porque es como muy extraño. Y es como que la mitad de la población está de un lado y la mitad de la población, pero así que se nota, ¿verdad? Es como muy. Ahorita, todas las manifestaciones que están habiendo allá en Israel por el tema contra Netanyahu, por el tema de que el negocio que se traiga a los rehenes, ¿verdad? Y que negocie con Hamas y pare la guerra allá. Aquí lo estamos viendo, las universidades apenas están comenzando, las universidades en los Estados Unidos, unas comenzaron el martes, otras van a comenzar mañana apenas, y ya están las manifestaciones de los estudiantes pro Palestina, ¿verdad? Y están pues queriendo impedir que los judíos puedan estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no sé cómo ve esto tan extraño, ¿verdad? Porque yo, por supuesto, si una hija mía estuviera de rehén, yo digo, paren la guerra, paren todo, ¿verdad? Y saquen a mi hija, por supuesto, ¿verdad? Pero por otro lado, un país tiene que decir, bueno, es que si paro todo, van a ver las hijas de otros más adelante y otros, y esto se puede poner más grande que lo que es ahorita. Entonces, no sé qué difícil. Claro, simplemente ayer 7,000 manifestantes en Manhattan, en Nueva York, pro Palestina, otra vez 7,000 personas ayer y antier en Manhattan, Nueva York, protestando otra vez, ¿verdad? Y creo, Jonás, que nada de esto nos debe de sorprender. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos muestra que el final gobierno del anticristo será un gobierno islámico. O sea, todas las naciones que vemos en Ezequiel 38 y 39 son islámicas, no son árabes, son islámicas. Los países de Norte de África, los que están ahorita al sur de Mongolia y de Rusia, Kirguistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, todos son islámicos. Entonces este mover islámico en el mundo es una preparación ya a Europa, Inglaterra ya ni se diga. Ya hay más líderes islámicos que ingleses, más mezquitas islámicas que iglesias cristianas y evangélicas. Así que todo esto es una preparación hacia el mundo donde se está dirigiendo. ¿Y usted cree que los que están, entonces todas estas manifestaciones, en el fondo usted cree que lo que quieran es eso, que los árabes o el islamismo gane terreno político? Claro. Sí, es como el movimiento LGTBI, el de la ideología de género, ¿verdad? Quiere llegar a un punto en el mundo donde lo aceptemos como normal. Ese es el objetivo principal, donde ya es normal que a un niño se le enseñe sexualidad a los 5 o 6 años de edad y que pueden cambiar de género, etcétera, etcétera. O que es normal ya que 2 hombres vivan juntos o que 2 mujeres vivan juntos. Entonces el movimiento islámico, o sea, Satanás está detrás de los movimientos. Y él quiere, ¿verdad?, cada vez más y más penetrar los medios de comunicación para que sea el Islam el que llegue a controlar, ¿verdad?, los medios de comunicación, que es donde estamos actualmente, y desgraciadamente el mundo occidental está apoyando esto, o sea, todos los que pertenecen al Foro Económico Mundial, al movimiento de este señor Soros, todos están apoyando esto, o sea, son antisemitas aun cuando son judíos.
Es un movimiento muy interesante porque está siendo apoyado por personas occidentales que deberíamos estar en contra del Islam, porque es un sistema religioso de muerte. Y en el occidente es un sistema de vida. Así que hay una confrontación ahorita entre los dos hemisferios, entre el hemisferio occidental y el hemisferio oriental, como nunca, como tú lo has dicho al principio, hay una división ya muy, muy clara en el mundo, entre unos y entre otros. Sí, digamos ya para entrar en materia, tal vez recordarle a las personas Roger, cómo podrían, lo que se va a compartir el día de hoy, cómo podrían las personas descargarlo. También invitarlos a que hagan las preguntas, porque si nos queda tiempo después de la presentación que vamos a escuchar, si usted tiene alguna pregunta para el doctor Armando Alducin, ¿cómo sería la forma, Roger, también para que lo puedan hacer? Muy sencillo, Jonás. De hecho, ya yo lo descargué en el WhatsApp de enlace +1 469-781-1000. Ahí al pie de la pantalla está apareciendo. Usted puede ingresar, ahí pone hola, el asesor virtual le va a responder y le va a desplegar un menú de opciones, la de descargas. La primera que aparece ahí se llama Las 7 Copas, y entonces usted puede abrir el documento, un resumen que el doctor Alducin ha compartido con todos nosotros el día de hoy de una manera muy sencilla, gratuito, y usted lo puede descargar, compartir con sus amigos y también seguir la charla que el doctor Alducin tiene para nosotros el día de hoy, hablando acerca de esto de las 7 copas de la ira de Dios, y con una trampa, doctor Alducin, que menciona usted acerca de lo de la guerra del Armagedón, los ejércitos que se van a reunir ahí, y curiosamente usted lo menciona, ¿verdad?, para poder entrar en materia como una trampa, ¿verdad?, para los ejércitos y todo lo que va a pasar ahí en el Armagedón, para empezar a desbozar todo este tema del día de hoy. Sí, aquí podemos comenzar a entender un poco más la mente de Dios. Como él dice en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y vemos qué interesante es en Apocalipsis 16, versículo 12, donde está el sexto ángel o la sexta copa, que es la guerra del Armagedón, antes de la séptima copa, que ya es la destrucción total de la ecología y del mundo. Dice, el sexto ángel derramó su copa, Apocalipsis 16, versículo 12, y veamos con mucho cuidado lo que dice. Sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, vemos aquí una intervención divina y una intervención satánica en el mundo. La pregunta es cómo pueden convergir estas dos voluntades o estos dos sistemas para que tengamos una explicación, y esto nos va a ayudar muchísimo a entender la mente de Dios. Entonces vemos que aquí Dios está preparando, manda un ángel para que se seque el río Éufrates y para que los reyes del oriente se dirijan hacia la planicie, que es el Valle del Megiddo, que está en Israel, que es donde va a tener lugar la Tercera Guerra Mundial. Y vemos a continuación que dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, o sea, al mismo tiempo, qué interesante, al mismo tiempo que los ángeles están preparando el camino para esta guerra y para que vengan los ejércitos, vemos que Satanás, de su boca salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pregunta, entonces, ¿quién está haciendo esa reunión? ¿Quién está detrás convocando esta reunión para la Tercera Guerra Mundial? Porque por un lado vemos que Dios está interviniendo y por el otro lado Satanás está enviando y contribuyendo a este plan sin que él se dé cuenta, lo vamos a explicar, sin que él se dé cuenta que algo está mucho más grande que él, que es Dios, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe. Y para poder entender esto, regresemos a la cruz, hace 2000 años. Vemos que la cruz fue una trampa también. O sea, la Biblia es clarísima, Isaías 53, Dios quiso castigar a su Hijo. Fue un plan entre el Hijo y el Padre, la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo, Satanás aprovechó este momento, porque vemos desde el principio que comenzó a atacar a Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios, di esto. Si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate del templo, etcétera, etcétera. Entonces Satanás creyó que la cruz era precisamente el momento en que él iba a impedir que la semilla de
de Eva, ¿verdad?, pudiera traer al Mesías, o que pudiera el Mesías llevar a cabo su ministerio de cortarle la cabeza. Y entonces qué sorpresa se dio Satanás, porque nos imaginamos cuando muere Cristo había, yo creo, una sinfónica satánica arriba en el cielo, amén, esto y el otro, así sea, qué bueno, ya murió el Hijo de Dios. Y a los 3 días el susto que se llevó cuando Jesucristo vence la tumba y sale vencedor. Entonces vemos en Colosenses 2 que dice que exhibió a las potestades completamente, y para que el mundo supiera quién era realmente el que está a cargo del programa en el mundo. Esto nos ayuda mucho a comprender la Biblia, para que podamos entender que al mismo tiempo que Dios es soberano y Dios tiene un programa que nadie va a poder cambiar, al mismo tiempo Él culpa a las personas que están involucradas en ese programa, como en Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que Pedro se levanta en el día de Pentecostés y dice, de acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vuelvo a repetir, de acuerdo al predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Cristo murió en la cruz. Pero al mismo tiempo, Dios culpa a Herodes, Dios culpa a Pilatos del asesinato de Cristo. Entonces, aquí es la pregunta que es por eso lo maravilloso y lo precioso de la teología. ¿Cómo es posible que Dios haya planeado la muerte de Cristo y culpe también a los que estuvieron formando parte de esta crucifixión? Y lo mismo ya en tercer lugar, el ejemplo de Judas. Judas, pues ya estaba escrito que él era el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero al mismo tiempo vemos que Dios había planeado que Judas fuera el que entregara a Jesucristo. Y Judas está ahorita en el infierno y va a pasar al lago de fuego posteriormente. Judas se puede levantar en el día del juicio y decirle a Dios, oye, pero ¿cómo es posible que tú me condenes si tú me escogiste para que yo entregara a tu Hijo Jesucristo? Traigo todo esto a colación, Roger, porque son preguntas que son las que más nos han hecho en los últimos meses acerca de cristianos sinceros, personas, ¿verdad?, que están buscando de alguna manera creer que hay contradicción en la Biblia. Y por eso traigo esto a colación antes de entrar a materia, porque pues Dios en el día del juicio le va a decir a Judas, sí, Judas, claro que sí, yo sabía que tú ibas a entregar a mi hijo, pero al mismo, eso porque Dios es omnisciente, o sea, Dios conoce las cosas por anticipado, pero al mismo tiempo que yo sabía eso, te di la oportunidad durante estos años que estuviste conmigo, Jesucristo, de que pudieras arrepentirte. O sea, mi amor se manifiesta aún viendo yo que tú ibas a tomar esa decisión, yo no podía impedirla, porque si lo hubiera impedido, hubiera violado la característica más grande que les he dado a los seres humanos, que es el libre albedrío. Así que esta es la razón por la cual somos responsables, y en el infierno va a haber un letrero, ¿verdad? No puede haber un letrero que diga, pues yo estoy aquí en el infierno porque Dios no me escogió, ¿verdad? Que es el hipercalvinismo. Entonces es una exageración. Entonces en el infierno y en el lago de fuego van a estar las personas que deliberadamente tuvieran la oportunidad de poder aceptar la salvación. Así que es lo que sucede y lo que vamos a ver en el juicio final de las copas del Apocalipsis. Impresionante, doctor. Y eso que usted está diciendo ahora, la palabra omnisciente, ¿verdad? Porque cuando menciona usted que es una trampa para el enemigo, a pesar de que son fuerzas espirituales, pero para uno denotar el tipo de enemigo que tenemos, ¿verdad? Porque es cierto que, como dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar y todo eso, pero cómo al final la voluntad de Dios prevalece por encima de todo, Pastor Alducin, porque Él no es omnisciente, Él no puede entender el plan de Dios que ya ha estado escrito desde la eternidad, ¿verdad? Y las profecías, cómo se van desgranando, qué bonito es ver cómo en la palabra de Dios, ¿verdad? Antes de ya entrar propiamente en las copas, esto que usted ha dicho creo que es crucial, ¿verdad? Entender que el enemigo no es omnisciente, Dios sí es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente, y ahí radica mucho de la diferencia, y por eso uno ve cómo una y otra vez el enemigo se equivoca, Pastor Alducin. Claro, dice el Salmo 9:15, este versículo me encanta. Salmo 9:15 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. O sea, al mismo tiempo que Dios sabe perfectamente bien por su omnisciencia
a dónde va a desembocar y dónde va a terminar el mundo, vemos que es las mismas naciones las que están propiciando que se lleve a cabo el plan de Dios, porque Dios sabía lo que iban a hacer. Entonces ahorita, ¿qué están haciendo las naciones? Se están hundiendo, están haciendo un hoyo cada vez más profundo sin darse cuenta que ahí van a caer. Y en la red, o sea, en la trampa que las naciones están escondiendo para nosotros, para la población, como la pandemia y las vacunas y esto y el otro, y ahora que se viene que la viruela del mono y puras barbaridades, y tratar de llegar al control de las naciones, quitar la soberanía nacional a las naciones, el Foro Económico Mundial que va a crear una superraza. Todo eso es control, sin darse cuenta que es una trampa en la que ellos van a caer. Y este es donde va a converger completamente, al final, la Tercera Guerra Mundial. Y entonces, Pastor Alducin, venimos ya, ¿puede usted determinarlo así? Bueno, con esto de las 7 copas, ¿qué necesita el mundo entender y para visualizar en qué momento esto va a empezar a suceder o cómo lo visualiza usted? Sí, qué buena pregunta, porque ahorita por todos lados, todo el mundo está, politólogos, escritores, filósofos, personas, políticos, preguntándose, antropólogos, ¿realmente estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? El mismo presidente Donald Trump acaba de hacer una declaración que estábamos a borde de una Tercera Guerra Mundial, y la respuesta no es correcto, no es verdad, porque no estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial nuclear. La Biblia lo dice claramente. La Tercera Guerra Mundial, conocida como la guerra de el Armagedón, la palabra Har-Magedón en el hebreo significa el monte de la matanza, y se va a llevar a cabo en el valle de Josafat, en el valle del Megiddo, y va a ser cuando todas las naciones del mundo vengan para tratar de destruir a la nación de Israel. O sea, no va a ser una guerra de China contra Rusia y Rusia contra Estados Unidos, porque posiblemente ya ni Rusia ni Estados Unidos existan para la Tercera Guerra Mundial. Es muy probable que Rusia caiga también, al igual que Estados Unidos. China sabemos que va a sobrevivir, aunque no va a tener una participación directa, porque el gobierno, repito, pues va a ser islámico. El anticristo surge en lo que es la Mesopotamia geográfica del Medio Oriente, que fue Siria e Irak, y de ahí, de acuerdo a Daniel 8, de ahí surge la persona del anticristo, que va a ser para los musulmanes el Mahdi, el líder que va a traer, o el Mesías que están esperando ellos, para nosotros el anticristo. Así que no nos encontramos más que en un mundo donde estamos en los principios de dolores. Estamos bien, va a haber guerras, posiblemente la próxima guerra sean de las naciones árabes otra vez contra Israel, pero la Tercera Guerra Mundial, la cristiandad, nosotros ya no vamos a estar aquí, gracias a Dios. Y entonces nos enfocamos allá en Apocalipsis, ¿verdad? Donde empieza usted aquí a desbozar en el documento. Recordar que en el WhatsApp de enlace más 1-469-781-1000, ahí está al pie de la pantalla, gracias compañeros. Usted puede ahí poner hola, el asesor virtual le contesta y le despliega un menú de opciones. Usted se va a las descargas y la primerita que aparece ahí se llama las 7 copas. Usted le da clic ahí y se le va a desplegar el documento, lo descarga y lo puede estar estudiando juntamente con nosotros el día de hoy. Y nos vamos entonces al libro del Apocalipsis, Pastor Alducin, para empezar a desgranar esto de las 7 copas, el orden en el que aparecen y cómo van a ser esos sucesos, esos eventos que describe las 7 copas del Apocalipsis, Pastor Alducin. Muy bien. Y para tener un poco más de background, como decimos, o sea, antecedentes, es importante ver que en el Antiguo Testamento, para poder entender lo que es el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento se usan varios términos para estos 7 años de tribulación, o se conoce como la semana 70 de Daniel, el día del Señor, el día de la ira, el día de Jehová, etcétera, etcétera. Siempre que veamos estos términos en el Antiguo Testamento, sabemos claramente siempre que se refieren, esto nos ayuda muchísimo a los que estudiamos la escatología, a poder determinar en qué tiempo nos encontramos. Porque aunque no sabemos el día y la hora, desde luego, de la venida de Cristo, como dice Juan, amados, Juan capítulo 2, sabemos que estamos en el último tiempo, como lo sabía Juan, como sabía Pablo a los tesalonicenses en cuanto a los tiempos y las ocasiones
no tenemos necesidad de que yo les escriba. Entonces tenemos que saber claramente que sabemos en qué tiempos podemos encontrarnos por las señales que están claramente descritas en la Biblia. Dice Isaías 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová. Es el término que se usa para los 7 años de la tribulación. Repito, siempre el día de Jehová, el día de la ira, el tiempo de angustia para Jacob se refiere a los 7 años de la tribulación. He aquí el día de Jehová. Viene terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Lo comparamos con Mateo 24, 21, que Jesucristo dijo, porque viene tribulación como jamás la ha habido. O sea, la Biblia siempre está apuntando a un tiempo específico que es el final del programa de Dios para Israel, no para la iglesia. Vemos nosotros también en Jeremías 30 que dice el tiempo de angustia para Jacob, que es el tiempo de angustia para Israel. Entonces, en Daniel capítulo 12, versículo 1, pues dice, hablando del ángel el arcángel que va a proteger a Israel en este tiempo, que es el tiempo en el que jamás ha habido. Entonces, hay un tiempo específico, bíblico, que es de la ira de los juicios de Dios. Porque nosotros ya fuimos librados de la ira, de la condenación eterna, ¿verdad? Entonces, el cristiano no está puesto para la ira. Y cuando alguien dice cuando dice la Biblia que seremos libros de la ira, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, capítulo 5, creen que es el tiempo el que nos va a librar, pero no es ese. Nosotros nos libra de la ira, del juicio y de que va a caer sobre el mundo del tiempo de la tribulación. Entonces, claramente en la Biblia tenemos que entender esto, ¿verdad? Que el día de Jehová es el día de la ira. Ahora, esta es la razón por la cual en la segunda carta a los tesalonicenses se ha confundido también muchísimo, porque muchos han tratado de entender qué es lo que significa o por qué el apóstol Pablo está diciendo que el anticristo no vendrá antes del rapto o antes de la tribulación. Y esto tenemos que entenderlo en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí apúntalo si tienes tu Biblia, y nuestra reunión con Él está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Vamos por orden, precepto sobre precepto, versículo sobre versículo. Que no se dejen mover fácilmente en vuestra manera de pensar, en el sentido, ¿qué dice ahí? Es que el día del Señor está cerca. La iglesia de Tesalónica estaban asustados porque se levantaron muchos falsos profetas diciéndoles que ya se encontraban ¿en dónde? ¿En qué tiempo? En el día del Señor, en el tiempo de los 7 años de la tribulación. Entonces Pablo inmediatamente les contesta, pero en esta segunda carta, que no tienen por qué asustarse, porque antes de la tribulación se tiene que manifestar el anticristo, y número 2, se tiene que manifestar la apostasía. Entonces, pues para que haya tribulación, tiene que haber un anticristo. Para que haya una marca de la bestia, tiene que haber un anticristo. Entonces, mientras no hay una marca, un anticristo, no estamos en la tribulación, ni en el cuarto sello, ni en la quinta trompeta, como muchas personas dicen, porque pues para que esto se cumpla, primero tiene que estar el anticristo. Ya Pablo más adelante escribe, ¿verdad?, claramente que el anticristo no se va a manifestar hasta que lo que lo está deteniendo, que es la iglesia, el Espíritu Santo, sea sacada del mundo. En el momento en que la iglesia sale del mundo, se desborda la maldad, el anticristo surge, pero nosotros ya no estamos aquí. Entonces, esto es muy importante al abordar los juicios de las 7 copas que estamos describiendo en este estudio, para que podamos entender claramente que si no ponemos la A antes de la B y la B antes para la C, nos vamos a confundir. Y la razón por la cual muchos se confunden, ¿verdad? Hay muchos que hasta dicen, no, es que ya ni siquiera los tiempos podemos conocer. Bueno, por el amor de Dios, pues lee la Biblia y vas a descubrir que sí se pueden conocer los tiempos, no el día y la hora, pero sí podemos saber que nos encontramos, tal vez hay una posibilidad que pueda ser la última generación, hay una posibilidad que en los próximos años venga Jesucristo, hay una posibilidad. Como la hay, no la puede haber.
pero las posibilidades pueden ser manejadas y Dios no está en contra que nosotros estudiamos la palabra y podamos discernir con claridad conforme se van ordenando los acontecimientos en qué tiempo nos encontramos. Y Apocalipsis 16 empieza entonces a desgranar, Pastor Alducin, las copas, ¿verdad? Cómo empiezan los ángeles a derramar esas copas, las primeras 4 que son tan terribles, y usted lo menciona aquí en el documento, ¿verdad? Entonces, para tal vez empezar a explicarlas un poquito acerca de cómo visualiza usted el juicio y estas 7 copas que son derramadas sobre la tierra. Bien, ahora es importante otra cosa. El sexto sello, la séptima trompeta, pongamos atención en esto, y la séptima copa son 3 eventos paralelos. Vamos, por ejemplo, a ver claramente que el sexto sello está escribiendo la séptima copa, está escribiendo la séptima trompeta. Dice, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, el sexto sello, un grande terremoto, las estrellas cayeron del cielo, el cielo se desvaneció, todo monte y toda isla, pongamos atención, todos los montes y todas las islas desaparecen. ¿Cuándo? En el sexto sello, porque el gran día de la ira, versículo 17, o el día del Señor ha llegado. Y vemos aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, la séptima copa. Se derrama sobre la copa en el aire, sale una gran voz del templo diciendo, está hecho, relámpagos, truenos, un terremoto, igual que en el sexto sello, tan grande como jamás lo ha habido. La ciudad fue dividida, las naciones cayeron, Babilonia fue desaparecida y todas las islas y todos los montes no fueron hallados. O sea, si en el sexto sello ya desaparecen todos los montes y todas las islas, no pueden volver a aparecer. Entonces es lógico que el sexto sello y la séptima copa tengan una relación, porque acordémonos algo, ¿verdad? Los sellos, lo dijimos hace algún tiempo, son como los que se ponen en un pergamino que le entrega en Apocalipsis 5 Dios a Cristo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se quita el primer sello, se quita el segundo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se quita el sexto sello, vemos que detrás del sexto sello se está tocando la trompeta. O sea, hemos querido acomodar los sellos, las trompetas y las copas de una forma cronológica. Y no es así como el Apocalipsis lo presenta. Cuando comenzamos a juntar versículo con versículo, descubrimos realmente la relación que existe y podemos ubicarlos cuando puede suceder. No en el tiempo, pero sí en el programa de la semana 70 de Daniel. Entonces, el sexto sello, en el sexto sello se toca ahí la séptima trompeta y en el sexto sello se derrama la copa. Los sellos son abiertos. Las trompetas están anunciando algo viene y las copas son derramadas. Son 3 juicios diferentes. Se quitan los sellos, se tocan las trompetas y algo cae del cielo. Entonces, muchas veces convergen 3 sellos o 4 sellos o 2 trompetas o 2 copas, como lo vamos a ver exactamente con el sexto sello del Apocalipsis. Esto es importante también porque esto es lo que ha también traído muchísima confusión en el libro del Apocalipsis. Por eso muchas personas dicen, pues yo no lo quiero enseñar porque hay muchas interpretaciones. Hay que seguir diligentemente estudiando. No hay que darnos por vencido. Dios está contento. Comienza Apocalipsis diciendo, dichosos los que leen y los que estudian estas palabras porque el tiempo está cerca. Así que Dios no está en contra de nosotros, que nos sumerjamos en su mente maravillosa y que podamos pedirle al Espíritu Santo cada día más y más luz. Roger es más apasionado, yo creo, que con todo este tema de Apocalipsis que un servidor, pero sí he escuchado de que las primeras 4 copas, que si se extendieran o sea, si no se acortaran, más bien que sería la destrucción total de la tierra. Claro, porque la primera copa en Apocalipsis 16 es una úlcera maligna que va a atormentar. Imaginemos una plaga que está atormentando una úlcera peor que la que tenía Job. Luego la segunda copa es todo el mar, y esto es muy interesante,
todos los mares, el Atlántico, el Pacífico, etcétera, etcétera, se van a convertir en sangre como de muerto. Luego, la tercera copa, vemos también que los ríos y las aguas se convierten también en sangre como de muerto. Es interesante que en el tercer ángel que derrama esta copa, haya un dicho que diga: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Porque hay mucha gente, ¿cómo es posible que Dios pueda mandar estas cosas y atormentar a la humanidad? Bueno, ahorita ¿quién está atormentando a la humanidad en el siglo XXI? Nosotros mismos. Experimentos con los niños, a punto de legalizar la pedofilia, a punto de poder quitarles a los gobiernos, a los padres, los niños, todos estos experimentos que están haciendo, propagándonos, llenándonos de terror todo el día, que esto y el dólar, y que se va a caer, y que el petróleo. Estamos en un mundo convulsionado por el miedo, por la angustia, por el temor, por el estrés. ¿Quién lo está produciendo? El mismo mundo. Entonces es justo, como dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 16, versículo 7, que los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra, es porque lo merecen. ¿Quién va? Todos estos pedófilos y pederastas, ¿verdad? Y todos estos asesinos y todos estos gobernantes que han tratado de explotar a la gente y que no han hecho más que hacernos sufrir a nosotros. Para Dios es justo y dice: llegó el momento, señores líderes, que me van a entregar cuentas. Así que no juzguemos a Dios sin antes entender en qué condición nos encontramos. Y por eso, como dice Jonás, los primeros 4 juicios son tan terribles que si no se hubieran detenido, ¿verdad? Si no hubieran, si Dios no hubiera relajado, hubiera acabado la humanidad. Porque vemos que el quinto sello es finalmente la copa que cae, la quinta copa que trae sobre el trono del anticristo, que va a estar en Israel. Porque el anticristo, cuando Jesucristo venga, va a ser localizado en Jerusalén. Entonces todo Israel será completamente lleno de tinieblas, porque lo convirtió el anticristo en su reinado y en su centro o sus cuarteles generales de su gobierno. Por eso que dice Dios que no pueden sobrevivir si se aumentan, ¿verdad? O se extendieran el juicio de las copas, Jonás. Wow, impresionante. Y estas cosas, ahora, las vamos a ver, Usted sí cree que hasta aquí nosotros, hablo los cristianos, ¿verdad? A mí lo que sí, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver nosotros los cristianos, verdad? Pues ya esto no estamos aquí. No, ya no estamos aquí. Ya para nada de esto lo vamos a ver. O sea, nada. Porque hay un gran temor de mucha gente, ¿verdad? Dice, no, pero es que eso, un momentito, entonces, ¿qué me toca a mí? No. ¿Qué me toca a mí? Esto del mar, y que sea, o sea, aquí. Ya pagó Cristo por nosotros. Ya nosotros estamos con fuera. Él. Así es. Ok. Así es. Y es importante esto, ¿verdad? Porque dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para el que esté en Cristo Jesús. Dios ha pagado por el castigo eterno que merecíamos, el infierno que merecíamos y el destino de condenación eterna que merecíamos. Todo lo llevó Él sobre la cruz del Calvario. Ahora también es muy importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que estas copas tienen claramente un propósito para que podamos nosotros ir poco a poco acercándonos al final de las copas, que es la séptima, y que vamos a ver claramente que pues ya es la consumación de todas las demás. Pero esto es muy importante porque esta será la copa que atemoriza al anticristo, la quinta copa. Dice la Biblia que se derrama sobre el trono de la bestia y su reino se cubre de tinieblas. Vamos a comparar este pasaje con Daniel capítulo 11. Es muy importantísimo que cuando estudiemos la Biblia no saquemos un solo versículo nada más, porque, ¿verdad?, se saca fuera del contexto, se hace un pretexto, como dice el dicho. Entonces tenemos que comparar siempre Daniel con Apocalipsis, con Ezequiel y con Zacarías, principalmente, y con Joel, Ezequiel, Isaías, Daniel, Joel, son importantísimos para estudiarlos junto con el Apocalipsis, o el Apocalipsis con estos profetas, porque estos profetas nos dan claves que se encuentran en el Apocalipsis
de símbolos que se convirtieron en símbolos para que podamos nosotros interpretarlos de acuerdo a las Escrituras. Dice en Daniel 11, versículo 40 en adelante, describiendo este pasaje, la última, podríamos decir, el último año del anticristo, la última etapa del anticristo, y repito, vayamos viendo cómo va en este último año del anticristo, de una forma rapidísima, conforme a la quinta copa, convergen estos eventos para que entendamos en dónde está localizado el anticristo y qué va a hacer el anticristo antes de que venga Jesucristo a destruirlo. Daniel 11, versículo 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él y el rey del norte se levantará contra él. Cuando dice la palabra él ahí en tu Biblia, ponle un círculo porque se refiere al anticristo. O sea, aquí el rey del norte no es el anticristo ni el rey del sur. El rey del norte, ¿verdad?, es Egipto, y el rey del sur posiblemente sea otra nación que surge en el Medio Oriente con la cual el anticristo va a destruir. Y dice el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, o sea, a Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y Moab, Edom y Moab y Amón. Estas tres provincias que se mencionan aquí son Jordania del norte y Jordania del sur y Jordania del occidente, casi lo que hace con frontera con Israel. Entonces vemos nosotros que Jordania, el anticristo va a derribar, va a atacar de alguna forma, y es interesante que Edom y Moab descienden de Lot, Génesis 19, de ahí vienen los moabitas o los edomitas que se convirtieron en enemigos de Israel. Entonces vemos que Jordania al final del tiempo va a traicionar a Israel. Ahorita el rey de Jordania está muy pacífico y esto y el otro y está permitiendo algunas cosas, pero Jordania va a traicionar a Israel al final. Y dice el versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. El anticristo también va a atacar a Egipto y a Jordania. Ya tenemos a dos naciones árabes que el anticristo les declara la guerra. Y se apoderará de los tesoros, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, que son naciones ¿de dónde? Del norte de África. Y la comparamos con Ezequiel 38, y Libia y Etiopía vienen en la invasión que se viene del norte en contra de Israel. Entonces, qué interesante es que diga que los de Libia y de Etiopía le seguirán, dándonos a entender claramente que Gog en Ezequiel 38 es el anticristo. Y la guerra de Gog y Magog, 38 y 39 de Ezequiel, es precisamente la guerra final, la tercera guerra mundial, la guerra del Armagedón. Porque al final de la guerra de Gog y Magog, Israel se reconcilia con Dios, Dios los perdona, Dios derrama un espíritu de arrepentimiento sobre la nación de Israel, y es el propósito del refinamiento que Dios quería para Israel, que para que pudieran entrar al milenio junto con la iglesia y que pudiera Dios cumplir la promesa que los iba a restaurar antes de su segunda venida. Y finalmente dice el versículo 44, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, que fue lo que leímos en el libro de las copas, ¿verdad? Que el anticristo va a ser atemorizado por noticias que vienen del oriente. O sea, el oriente no solamente es China, ¿verdad? Puede ser Turquía, pueden ser otras naciones, pero aquí vemos que esta noticia lo van a atemorizar, lo que nos da a entender que el anticristo no va a gobernar el mundo entero, porque va a haber naciones que se van a oponer contra él. China no va a estar bajo gobierno del anticristo. El anticristo tendrá 10 gobiernos nada más para controlar el mundo entero, y plantará sus tiendas en los mares y el monte glorioso, y más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así que es interesantísimo esto de ver cómo terminará el anticristo ahí en Jerusalén. Va a atacar Jordania, finalmente va a atacar Egipto, y cuando acabe con estas dos naciones árabes, viene Jesucristo en la guerra del Armagedón, y
entonces ya termina completamente con la segunda venida de Cristo la historia también para Israel. Entonces el gobierno no va a ser mundial, pues siempre es lo que uno había escuchado, ¿verdad? Que será un gobierno mundial. Usted dice que va a haber mucha oposición. Sí, sí, porque si el anticristo no puede gobernar todas las naciones del mundo. Por ejemplo, China no la va a gobernar. Vemos que va a atacar a Egipto porque Egipto se va a poner en contra de él. Arabia Saudita y tal vez los Árabes, dice en Ezequiel 38, que cuando venga esta invasión del anticristo a Israel, no van a estar de acuerdo, van a protestar. Se menciona como Sedán, como Sema y como Dedán, que es el nombre para Arabia Saudita en el Antiguo Testamento. Entonces, el anticristo no va a gobernar el mundo entero. ¿Por qué dicen que va a gobernar el mundo entero? Porque en Ezequiel, en Apocalipsis 13, dice la Biblia, en el versículo 7, Apocalipsis 13, 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero esto se refiere al área territorial, o sea, él va a tener el control completamente sobre todas las tribus y naciones que estén alrededor del Medio Oriente. Y él va a controlar, que forma parte también el norte de África y el sur de Mongolia, el sur de Rusia, pero el continente americano y el continente, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, ni siquiera tampoco aparecen. Porque es seguro que en el cuarto sello, la cuarta parte de la humanidad que va a desaparecer, sea por la guerra nuclear que el anticristo antes provocó. ¿Y la séptima copa? La séptima copa es ya claramente el sexto sello, como dijimos, y la séptima trompeta. Y dice así en la séptima copa, que es la culminación ya de la ira de Dios. Versículo 17, Apocalipsis 16. Derramó el ángel la séptima copa y salió una gran voz del templo diciendo, hecho está. O sea, esta palabra es la palabra ginomai, que significa terminado está o acabado. Cuando Cristo murió en la cruz dijo teletastai, que significa consumado es. Porque ya no hay nada que hacer, dijo Jesús, Él muere, ya la salvación está completamente garantizada para todos aquellos que me sigan. Y en la séptima copa se menciona una palabra sinónima, ¿verdad? Ginomai, que significa se acabó ya, no hay más ira, aquí termina Dios con lo que Él tenía o con lo que el mundo le debía. Y la gran ciudad fue dividida. Un terremoto grandísimo como jamás lo había habido cayó sobre la tierra. Y la ciudad fue dividida en tres partes. ¿Qué ciudad? Pues Jerusalén. Zacarías capítulo 14. Cuando Jesucristo regrese y ponga los pies, viene con nosotros, ¿verdad? Vino por nosotros en el arrebatamiento, regresa con nosotros, Zacarías 14, y pone los pies en la tierra. En el rapto, Cristo no baja al mundo, es en el aire donde nos recibe, donde nos saca para irnos con Él al cielo a ser juzgados en el tribunal de Cristo y las voces del Cordero. Apocalipsis 19. Pero en la segunda venida, 7 años después, baja al mundo, pone los pies en el Monte de los Olivos y se divide la tierra en una cruz, que es exactamente la séptima copa. Se vino un gran terremoto que dividió la ciudad, que es la ciudad de Jerusalén. Babilonia vino en su memoria, que es el grande acontecimiento final de toda la escritura bíblica. Babilonia comienza en Génesis 10, termina la Biblia con Babilonia, que es una confusión total del mundo, porque la palabra Babel significa confusión. Entonces hay confusión en el mundo filosófica, confusión religiosa, confusión política, confusión económica. No cabe duda que el mundo actualmente ha llegado a una Babilonia, a una confusión. Pero esta Babilonia literal, que vino en memoria de Dios y para darle el vino del ardor de su ira, es una ciudad que será reconstruida de acuerdo a Zacarías capítulo 5, versículo del 5 al 11, donde se transportará de Wall Street de Nueva York al Medio Oriente, el centro comercial del mundo entero. Que así acaba Apocalipsis 18.
¿verdad? La Babilonia comercial, donde será un centro donde se reúnan todos los grandes mercaderes, comerciantes del mundo, empresarios, y va a ser un momento de auge temporal en el mundo. Toda isla y todos los montes no fueron hallados, y cayó del cielo un enorme granizo, como el peso de un talento, que es igual a la plaga de Ezequiel capítulo 38, repito, que está Ezequiel describiendo la Tercera Guerra Mundial o el Armagedón. Así que Ezequiel 38, 39, Joel capítulo 3, Zacarías 12, 14, Apocalipsis son exactamente las mismas descripciones del Espíritu Santo en diferentes perspectivas por diferentes profetas que hablan del mismo evento, la Tercera Guerra Mundial. Sí, están entrando ya varias preguntas, muchas preguntas aquí, pero usted menciona en el cierre de este documento aquí la reunión de todas las naciones y habla de la batalla de Armagedón, tal vez para ir concluyendo y empezar con las preguntas que están viniendo. Sí, o sea, las naciones que se van a reunir para pelear en contra de Israel, ¿verdad? Israel, dice Zacarías 12, versículos 2 y 3, que será reunida por las naciones de alrededor. Cuando dice las naciones, pues no está Estados Unidos ya, ¿verdad? Estados Unidos ya está a punto de caer en tercera o cuarta categoría de su economía y su política militarmente, etcétera, etcétera. México tampoco va a estar, ni tampoco Costa Rica u otras naciones de Sudamérica. Continente sudamericano, lo más seguro es que desaparezca enteramente, porque no llegamos a 1.100 millones de personas, y en el cuarto sello son casi 2.000 millones los que mueren por la guerra nuclear. Así que estas naciones se refieren a las naciones alrededor de Israel. Y estas naciones, ¿verdad?, que se van a reunir, van a tratar, como dice Zacarías 12, versículos 2 y 3, para destruir Israel. Y cuando se reúnan, Cristo lo dijo en Lucas 21, lo dijo en Marcos 13, lo dijo en Mateo capítulo 24, cuando vean Jerusalén rodeada y sitiada de naciones, es porque su destrucción vendrá. Y aquí Cristo no está hablando simplemente de la guerra que se le declaró a Israel en el año 70 después de Cristo. Aquí está hablando claramente de los 7 años de la tribulación. Así que esto es importantísimo, porque pues Estados Unidos no va a participar en esta guerra. Estados Unidos ha llegado un momento en este tiempo que estamos viviendo de declive moral, político, militar, donde jamás nadie pensó que pudiera caer en el socialismo, ni que la democracia pudiera ser pisoteada por aquella nación que fue el campeón de la libertad. Wow. Esta posición suya del arrebatamiento pre-tribulación ha sido una posición, pues yo me acuerdo usted viniendo a Costa Rica año 1992, ¿verdad? 93, por allá, ¿verdad? O sea, 31 años hace, ¿verdad? Y recuerdo que siempre le preguntaban y todo esto. Ha sido su posición, porque están los que piensan en el arrebatamiento antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, después de la tribulación. Hay algunas preguntas que creo que van enfocadas por ahí también, pero su posición ha sido siempre la misma, ¿o usted ha ido...? No, yo tengo que confesar, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que reconocer en la Biblia es que lo dice 1 Corintios 8, lo que conocemos, no lo conocemos como lo debemos de conocer. Entonces, somos educados, unos en un seminario de una denominación, otros de otra, y somos, ¿verdad?, adoctrinados con las diferentes teologías. Gracias a Dios que hay una diversidad en el cuerpo de Cristo, de pensamiento y de perspectivas. Entonces, esta es la razón por la cual unos creen que se pierde la salvación, otros que no, otros que las lenguas son para todos, otros que no, otros que el rapto es antes de la tribulación, o el pre-ira a la mitad de la tribulación, o el post-tribulacionismo, después el rapto y la venida son la misma cosa, otros que ya ni siquiera que Israel ya no tiene nada que ver, que ya Dios acabó con Israel, que no los va a restaurar, ¿verdad? Y todos estos puntos de vista y todos estos ángulos son importantes porque nos llevan a estudiar más diligente la palabra de Dios. Entonces, el hecho que haya estas diferencias en la posición del rapto, ¿verdad?, pues es precisamente porque somos seres humanos. Pero yo nunca creí esto. Por ejemplo, cuando yo fui educado en mi teología,
me dijeron que los dones ya no eran para esta época. Y cuando pasaron 10, 15 años, Dios me tuvo que quebrantar y me vino una cosa tremenda en mi vida donde pude ampliar un poco más mi mente y llegaban todos mis compañeros teólogos de aquella tiempo y me decían, oye, que tú ya cambiaste de teología. Y le dije, no, aumenté mi teología. Porque ahora claro que sé que existen los dones y el hecho que había habido abuso de dones no significa que no existan ahora. Y así pasa con la teología también, o con la escatología. Yo pensaba en los 90s que yo creía en el rapto pre-ira. O sea que a la mitad de la tribulación, como la tribulación comienza la ira, y los primeros 3 años y medio no son de ira, entonces Dios nos ha prometido librarnos de la ira. Entonces dije, no, pues entonces el rapto viene a la mitad de la tribulación. Muy bien, bueno, adopté por mucho tiempo este concepto y seguí estudiando la Biblia y pude descubrir que estaba yo equivocado. Y le dije a las iglesias que tenemos, siempre me he separado enfrente y les he dicho, hay una cosa, quiero decirles que en esto yo he estado equivocado y lo quiero confesar. Tenemos que ser honestos y tenemos que reconocer que a través del tiempo el Espíritu Santo nos puede seguir guiando para que no nos creamos que dogmáticamente que ya somos completamente dueños de la verdad, porque el único dueño de la verdad es el Espíritu de verdad. Nuestra responsabilidad es seguir estudiando lo más que podamos, seguir aumentando más pesos en una balanza para ver qué doctrina tiene más peso teológico, para poder inclinarnos más, porque nuestra responsabilidad es enseñar y trazar bien la palabra de verdad. Qué bueno eso. Dice Elvi, no son 7 años de tribulación, eso no está en la Biblia, son 7 años de gobierno del anticristo. Él vendrá con bondad y muchos serán engañados, aún los escogidos. Bueno, hay que leer Daniel 9:27 para que entendamos las 70 semanas de Daniel. Y en Daniel 9:27 dice, por una semana confirmará el pacto con muchos. Una semana equivalen a 7 años. Dice aquí Denise, perdón Roger, si quiere, estoy aquí. No importa, está aquí. Quedado ñanto de las preguntas. Bueno, voy con esta. Dice Denise Rodríguez, hola, quería saber si los países de América van a desaparecer cuando el anticristo o la venida del rapto, Sí, lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Porque ya vimos en nosotros que en el cuarto sello, Apocalipsis 6, versículo 8, y le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Si ahorita somos casi 8,000 millones de personas, la cuarta parte de la tierra, ¿cuánto serían? 2,000 millones. Y desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, no llegamos más que a 1,100 millones. Estamos hablando de casi 2 continentes americanos que van a desaparecer en proporción de seres humanos. Eso nada más en el cuarto sello. Así que cuando dicen que estamos en el primer sello, en el segundo sello, pues todavía no ha desaparecido 2,000 millones de personas en el mundo. Impresionante. Ni en la Primera Guerra Mundial llegamos a los 150 millones. Entonces, y dice aquí Guillermo de Colombia, Pastor Alducin, ¿quiénes van a ser salvos durante el periodo del milenio? En el milenio van a ser salvos todos aquellos que acepten a Jesucristo como el Mesías. Ni más ni menos a Él lo vamos a tener como maestro. Y son los que van a sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial, que van a pasar al milenio para poblar la tierra junto con nosotros y junto con los judíos, y va a continuar la descendencia. Dice Isaías 65, para que no digan es que estoy hablando barbaridades, lo dice claramente, lo quiero leer para que podamos ver que va a haber descendencia en el milenio y que va a haber familias y vamos a seguir teniendo familia y vamos a teniendo hijos. Dice Isaías 65, versículo 23, no trabajarán, serán benditos los linajes de Jehová y su descendencia con ellos, ni darán a luz para maldición. O sea, en el milenio imaginémonos hombres y mujeres, para que va a haber hombres y mujeres. Nos vamos a estar nada más viendo, nada más de lejecitos,
como dice el dicho, ¿verdad? Nomás como los chinitos, nomás milando, pues no, ¿verdad? O sea, si hay hombres y mujeres es pues porque va a continuar el sexo, nada más que va a ser más bendito durante el milenio. Cristo va a juzgar con vara de hierro, pero es lógico, ¿verdad?, que no va a poner una población durante 1000 años Dios, donde haya mujeres y hombres, y no hagamos nada los dos, ni sigamos formando familias, por favor. Wow, bueno, aquí hay preguntas muy buenas que están entrando, pero tal vez, Robert, podamos guardarlas para, si nos da tiempo, el próximo miércoles. El próximo miércoles va a estar por estos lados. Sí, aquí estamos. Qué bueno. Entonces, bueno, aquí repito una que no tiene que ver con el tema. Dice, pastor, ¿qué opina de aquellos pastores que critican y juzgan y exponen a otros pastores, mayormente a los calvinistas? Bueno, el día que ya volteemos los cañones contra nosotros mismos, y ahorita es una desgracia, ¿verdad? Cuántas redes sociales están usando para atacar pastor esto y pastor aquello. ¿Sabe una cosa? Que cada pastor es responsable con su congregación, y cada pastor tiene también la responsabilidad de dar cuentas a sus pastores, etcétera, etcétera. Y ante Dios también, a Dios no se le escapa nadie. Pero dice en 1 Corintios capítulo 6, ¿verdad? Y 2 Corintios, ¿cómo es posible que estemos nosotros exhibiéndonos públicamente en lugar de lo cual mejor aceptemos nosotros claramente el problema que tenemos? Porque todos los trapitos sucios, dice el dicho, se lavan en casa. Entonces cada iglesia tiene que tratar con su pastor, y si hay algún pastor hereje y hay una persona que está hablando barbaridades, ¿verdad?, entonces es cuando públicamente se le puede desmentir, cuando es una herejía que va contra las principales doctrinas de la salvación, no escatológicamente, ni soteriológicamente, ni tampoco espiritualmente, en el área del espíritu o las verdades del Espíritu de Dios, porque entonces caemos en una condenación nosotros mismos. Entonces es triste que haya personas que se dediquen a eso, en lugar de estar ganando las almas y predicar el evangelio y discipular, ¿verdad?, sobre todas las cosas, se dediquen, sobre todo que lo hacen, ¿verdad?, pues para tener seguidores en las redes sociales. Wow. Entonces desconfiemos de cualquier crítica que pueda haber públicamente unos contra otros, porque esto no es de Dios. Dice la Biblia en Gálatas, son los mutiladores del cuerpo de Cristo.